7. La legendaria Sebastopol, la visión de una magnífica ciudad blanca, sin cicatrices de la guerra, dio la bienvenida a los exhaustos guerreros del ejército costero. Reinaba una tranquilidad atípica, sin ataques de artillería ni líneas de frente en combate constante. Solo de vez en cuando aparecía la aviación nazi, pero no había infligido en Sebastopol la destrucción vivida en Odesa, bajo los rayos del cálido sol crimeano. Las sombreadas calles de la ciudad, los parques bañados por el suave colorido otoñal y los exuberantes parterres de flores de los parques públicos alegraban la vista con su aspecto festivo, completamente prebélico, y la claridad de sus colores. La ciudad se extendía sobre las orillas de varias bahías, y la entrada a la principal estaba protegida por dos antiguos fuertes, el de Constantino y el de Miguel. Sus enormes muros de piedra blanca con troneras se reflejaban en las aguas del puerto. En la cima de la colina central relucía la cúpula azul de la Catedral de San Vladimiro, que albergaba la cámara funeraria de los 4 almirantes que habían defendido heroicamente la ciudad durante el primer asedio. Entre los sinuosos carriles del Boulevard de la Historia se erguían monumentos dedicados a los guerreros caídos en el cuarto bastión, al reducto de Yasenov y a la batería de Kostomaros, así como un conjunto de figuras de bronce en recuerdo del general Totleben y sus bravos zapadores, que libraron una victoriosa lucha subterránea contra las fuerzas británica, francesa e italiana, las cuales habían asediado Sebastopol en 1854. Nunca había estado allí, después de vivir el bullicio, la diversidad y el carácter variopinto de Odesa, cuya población ascendía a más de 600.000 habitantes. Sebastopol me pareció pequeña y provinciana. En Odesa, el ritmo de vida lo marcaba su gran puerto comercial, que acogía decenas de barcos llegados de distintas partes del mundo. En cambio, los buques de pasajeros, cargueros o cisternas extranjeros no podían ni siquiera acercarse a Sebastopol, la base naval principal de la flota del Mar Negro. Solamente los estrechos cascos de los destructores, dragaminas y patrulleros soviéticos ocupaban los muelles de la bahía sur o esperaban una reparación. En los embarcaderos de los astilleros de Sergorjon-Kitze, por algún motivo inexplicable, el pasado heroico todavía impregnaba el carácter de la moderna Sebastopol, de sus habitantes, rutinas y costumbres. Eso me atrajo. La ciudad no se presentaba como un marinero descarado recién desembarcado de la cubierta de un mercante transoceánico, como en Odesa, sino como un guerrero severo empuñando su arma y mirando fijamente el horizonte. En las fronteras meridionales de nuestro país, este luchador se erguía como un centinela permanente, responsable de la paz y la seguridad de su tierra natal. El pueblo de Sebastopol dio una hospitalaria bienvenida a los defensores de Odesa. Los muchos heridos transportados en los barcos de nuestro convoy, hasta 3.000, fueron ubicados inmediatamente en hospitales repartidos en varios distritos: Bahía de Holanda, Bahía de Strelets, Balaclava, y en centros sanitarios municipales. A mí y a otros pacientes del 47 Batallón Médico nos hicieron un sitio en una pequeña enfermería de la bahía de Strelets. Los compañeros de mi regimiento que necesitaban más reposo que tratamiento fueron llevados al Boulevard de la Historia, en el centro de la ciudad. Las fuerzas principales del ejército costero fueron ubicadas en Korabelnaya Storona,
sobre todo en los terrenos de la Academia de Artillería Antiaérea. El personal fue enviado a los baños públicos, recibió sábanas y uniformes nuevos y comió en la cantina. Se repartió medio kilo de pan por persona. Este periodo de descanso fue más apreciado por los que habían abandonado el campo de batalla apenas 2 días antes. Los Chapayev esperaban que les concedieran, como mínimo, una semana para descansar. Sin embargo, sus deseos no fueron correspondidos. El 21 de octubre, nuestra división ya había sido embarcada en un tren en la estación de ferrocarril y enviada al norte de la península de Crimea para detener el avance alemán sobre las líneas defensivas de Izium. Yo me quedé en Sebastopol porque la herida de mi cabeza no se había curado. Me cambiaban la venda cada 2 días y los doctores me prometieron que pronto me quitarían los puntos. No obstante, me dieron permiso para salir a dar paseos de media hora hasta el mar. Solo después de que me quitaran los puntos y me trasladaran a un batallón de convalecientes con base en las instalaciones de la tripulación de la flota del Mar Negro, pude solicitar permiso para ir a la ciudad. El permiso de alta me lo concedió el mayor N. A. Kubeyev, un hombre jovial y hablador. Cuando me presenté, se interesó por mi premio, el fusil de francotirador con la inscripción conmemorativa, y me ofreció un traslado de la 25, que entonces nadie sabía dónde estaba, a la infantería de marina, al tiempo que me prometió el grado de sargento mayor principal y me aseguró que el chaquetón de marino del Mar Negro con botones de latón me iba a sentar incomparablemente mejor que la guerrera de infantería de color caqui. También elogió a sus amistades entre el mando, el capitán Vovsky, del 16, Batallón de Infantería de Marina, el teniente primero Unchur, del 17, el capitán Yegorov, del 18, y el capitán Chernosov, del 19, batallón. Sin embargo, la infantería de marina no me parecía mucho mejor que la infantería terrestre ordinaria. Me sentía profundamente unida al regimiento de fusileros Stepan Razin después de haber participado con ellos en la heroica epopeya de Odessa. En la guerra puede pasar cualquier cosa. Localizar un regimiento no es como buscar una aguja en un pajar. Debía aparecer en algún sitio, junto con todo el ejército costero que, después de haberse retirado de las líneas de Izium presionado por los fritzes, estaba abriéndose camino hacia la base naval principal de la flota del Mar Negro a través de los montes sureños de Crimea por carreteras de tierra. Salí de los barracones y entré en la ciudad para pasear a mi aire y disfrutar de su atmósfera de paz. Los tranvías circulaban por el anillo urbano y las tiendas, cafeterías, baños públicos, peluquerías y otros servicios, herreros, sastres, zapateros, estaban abiertos. Ciertamente, Sebastopol, que había tenido una población de más de 100.000 habitantes antes de la guerra, parecía una ciudad vacía. Muchos de sus habitantes, especialmente las familias con hijos, habían sido evacuados al Cáucaso y al territorio de Krasnodar. Pero, al caer la tarde, después de finalizar la jornada laboral, la gente de Sebastopol se arreglaba y salía a dar un paseo por el Boulevard de la Historia o el Boulevard de la Marina. Acudía al Teatro Municipal de Lunacharsky, donde, como antes, se representaban obras de teatro. O iba a uno de los 3 cines que proyectaban las mejores películas soviéticas de antes de la guerra. Chapayev, tractoristas, Vtil Braga,
En la retaguardia enemiga, Mininy Posarski, el caballito jorobado y otras. Primero visité los recintos culturales que todavía no habían cerrado. El excelente Museo de la Flota del Mar Negro, situado en un edificio antiguo con cañones en la entrada, y el Panorama, situado en el Boulevard de la Historia, que alberga la toma de Sebastopol, 6 de junio de 1855. Obra del pintor Franz Roubaud que destaca por su realismo y la fuerza del impacto en el espectador. No quería irme de allí. Tal era la atracción que me producía esta obra de arte. Era como dejarse llevar al pasado y hallarse realmente entre los defensores del monte Malajov. Era como si nos estuviese recordando que ahora nos tocaba a nosotros repetir la gesta de nuestros antepasados y defender la ciudad hasta la última gota de sangre. Sebastopol había sido fundada por un decreto de la emperatriz Catalina la Grande, pero tenía una historia aún más antigua. Tomé un tranvía hacia Balaclava, una colonia de pescadores situada a 12 kilómetros de la ciudad, para ver las ruinas de la fortaleza genovesa de Chimbalo. También visité el Quersoneso Táurico, fundado nada menos que en el siglo V a.C., donde pude ver los restos de la antigua ciudad griega, incluidos los cimientos de varios edificios, la basílica, un teatro antiguo, las torres de defensa y unas murallas que delimitaban una zona especial, como una barbacana, para luchar contra la infantería enemiga que había conseguido atravesar las fortificaciones. Pude hacer estas visitas porque disponía del dinero de mis 4 meses de paga como soldado. Un hombre en su primer año de servicio ganaba 10 rublos y 50 kopecks al mes. Un cabo francotirador, 30 rublos, y un sargento francotirador y comandante de sección, 35 rublos. Me gasté alrededor de 20 rublos en bombones de la marca Vesna. Primavera, para mi sorpresa, se vendían en la tienda militar de Sebastopol al precio de antes de la guerra. Mientras tanto, se fueron sucediendo los acontecimientos en Crimea. El 26 de octubre de 1941, el 11. Ejército alemán, bajo el mando del coronel general Erich von Manstein, había conseguido entrar en la península. 4 días después, el 30 de octubre, comenzó la acción militar en los accesos a la principal base naval de la flota del Mar Negro más alejados. La cuádruple batería de artillería de la 54. Defensa costera abrió fuego sobre una columna alemana de transportes blindados, transportadores de tropas, motocicletas y cañones de asalto autopropulsados STU-G3 que se dirigían por carretera al pueblo de Nikolaivka. 1. Un fuego certero consiguió detener la columna. Ese día es considerado como el inicio del sitio de Sebastopol. Una orden del 30 de octubre de 1941 del jefe de la guarnición de la ciudad, el contraalmirante G. V. Zhukov, nos fue leída en voz alta durante la instrucción en el campo de desfile situado en las instalaciones de la tripulación de la flota. Comenzaba así: 1. El enemigo ha cruzado la primera línea. Sus unidades mecanizadas de avance han entrado en el distrito de Yevpatoria-Saki y amenazan Sebastopol. 3. Las unidades de la guarnición de Sebastopol que actúan junto con los barcos y la artillería costera no pueden permitir que el enemigo llegue a la base naval principal y deberán aniquilarlo en los accesos a Sebastopol. La orden mencionaba las posiciones de nuestras unidades militares a lo largo de la primera línea.
desde el pueblo de Camara hasta el estuario del río Cach. En tierra, la defensa dependía de las 16 baterías de la Infantería de Marina, la milicia y otros destacamentos situados en la ciudad en aquel momento. La orden no me afectaba, ya que estaba registrada, como antes, en el 1.er Batallón del 54. Regimiento de Fusileros, pero nadie conocía su paradero. El mayor Kubeyev no me dio permiso ese día y volvió a ofrecerme un traslado a la Infantería de Marina, junto con el resto de los soldados convalecientes. Me dediqué a preparar el terreno. No tuve tiempo de lamentarlo. Por la tarde, después de comer, se presentaron dos jóvenes ayudantes de la biblioteca naval. Estaban haciendo su ronda habitual por las unidades de la flota recogiendo los libros que habían dejado previamente a los soldados y ofreciendo lecturas nuevas. En un momento, una multitud se congregó alrededor de ellos. Los soldados intercambiaban libros, hablaban con las chicas sobre lo que habían leído y rellenaban solicitudes. Tomé prestado un librito gastado de tapa blanda sobre la cual había un dibujo a color que representaba el cuarto bastión de 1854, un gran cañón sobre una cureña provista de ruedas pequeñas y, junto a él, un grupo de soldados y un oficial. Sobre el dibujo figuraba el nombre del autor, Lev Tolstoy, y el título, Relatos de Sebastopol. Había libros de otros autores, Chernyshevsky, Chekhov, Alexei Tolstoy, Sholokhov, Maxim Gorky, pero Lev Tolstoy era el más solicitado. Hacía mucho tiempo que no tenía un libro en mis manos, el fiel compañero de todo estudiante. Desde que vestía uniforme y me había convertido en soldado del Ejército Rojo en la 25 División Chapayev, me había olvidado de lo que era leer. Los libros habían caído en el olvido de mi vida prebélica y ahora me recordaban la paz, la estabilidad y la comodidad moderna. No sin emoción, abrí la cubierta. Por supuesto, ya había leído Relatos de Sebastopol, pero hacía mucho tiempo, probablemente cuando era una niña. Una de las chicas de la biblioteca me habló de la obra. Me la recomendó fervientemente. Me dijo que era muy interesante y que se ajustaba muchísimo a la situación actual. Estuve de acuerdo con ella. Ni siquiera habían pasado 100 años y otros invasores con las mismas intenciones se estaban aproximando a la legendaria ciudad. Leer me ayudó a pasar el tiempo. Como participante en la primera defensa de la ciudad, el conde Tolstoy, un joven teniente de artillería, sabía de lo que hablaba cuando describió la acción militar. En mis años de juventud probablemente no supe apreciar la precisión del gran escritor al describir los detalles psicológicos, pero en ese momento, recordando la batalla de Odessa, me sorprendió la exactitud con la que el autor expresa lo que siente un hombre cuando percibe, por primera vez, el peligro de morir en combate. El largo silbido de una bala de cañón o un proyectil mientras subes la colina te produce un efecto desagradable. De repente, te das cuenta, y de una forma muy distinta a como lo hacías antes, del significado de los disparos que oías en la ciudad. Alguna remembranza mansamente dichosa aflorará de golpe en tu imaginación y empezarás a atender tu propia persona más que tus observaciones. Tu atención hacia todo lo que te rodea disminuirá y una especie de desagradable sensación de indecisión te invadirá súbitamente, a pesar de esta infame voz que de repente resuena en tu interior a la vista del peligro.
especialmente cuando ves al compañero adelantarte con una sonrisa y, después, deslizarse colina abajo sobre el río de barro. Te obligas a acallarla, sacar pecho inconscientemente y levantar la cabeza más alto. Tolstói plasmó retratos brillantes de sus camaradas de armas, los soldados y oficiales del ejército imperial ruso que habían combatido en los bastiones. El autor nos acercaba a aquellos héroes dando voz a sus pensamientos, sueños y actos. No creo que nadie antes que él haya hablado de manera tan convincente sobre las raíces del espíritu guerrero ruso. Incluso es harto posible que, por vanidad o, simplemente, por placer, un oficial de la Marina quiera disparar un poco en tu presencia, para ordenar al artillero y a su equipo que se presenten en el cañón. Entonces, de manera alegre y vivaz, unos 14 marineros, algunos guardando su pipa en el bolsillo, otros mascando los últimos bocados de un mendrugo, golpeteando la plataforma con los remaches metálicos de sus botas, subirán al cañón y lo cargarán. Examina entonces sus caras, el porte, los movimientos de esos hombres, en cada arruga de cada rostro de mejillas amplias y bronceadas, en cada músculo, en la envergadura de esos hombros, en el grosor de las piernas calzadas en sus enormes botas, en cada movimiento, tranquilo, firme, parsimonioso. Puedes ver los rasgos principales que conforman la fortaleza de los rusos, la sencillez y la porfía. Pero, a la vista de esas caras, tienes la impresión de que, aparte de estas características, el peligro, la maldad y el sufrimiento de la guerra también han dejado un rastro de conciencia de su propia dignidad y de su noble sentir y pensar. 2. De Tolstói me atraían también sus descripciones del paisaje y el clima de Sebastopol, y los topónimos locales: Severnaya Storona, Korovelnaya Storona, Malachov Kurgan, Sapun Gora, Mekensievi Gori, Sujarnaya Valka, Martinov Obrag, Rechke Chornaya, Pavlovsky Mizuki Kulikovo Poli. Hasta la fecha yo había intervenido en paisajes esteparios llanos donde la visibilidad era, en general, excelente y las distancias a los objetivos se podían calcular fácilmente. Pero el tiro selectivo en las colinas era un asunto completamente distinto. En la mañana del 4 de noviembre de 1941, el mayor Kubeyev me dio buenas noticias. El comandante del ejército costero, general Petrov, había llegado a Sebastopol el día anterior junto con el personal de su cuartel general y se alojaba en el puesto de mando de la defensa costera, instalado en los barracones del Quersoneso. Me propuse conseguir una reunión con él, pero acercarse a un general no era fácil para un sargento. Me ayudó el hecho de que su edecán me reconoció. Petrov me pareció el mismo de siempre, una persona pulcra y enérgica. El polvo blanco de las carreteras crimeanas se había pegado a su chaqueta con estrellas en las insignias, un arnés de caballería marrón, un cinturón y dos sombreras sostenían firmemente su esbelta figura, y la funda de la pistola Korobin que se entregaba a los altos comandantes estaba ostensiblemente desplazada hacia el lado de su mano derecha. Como de costumbre, Petrov llevaba una fusta de equitación en las manos a pesar de haber utilizado un vehículo para recorrer las primeras líneas, familiarizarse con las unidades que las ocupaban y observar los asentamientos y los trabajos de ingeniería militar. El comandante se detuvo al salir de un automóvil GAZM-1 fabricado en Gorky. Avancé hacia él, me cuadré y me anuncié.
Sargento Pavlichenko. Camarada mayor general. Permiso para hablar. Felicidades, Lyudmila. Sonrió. ¿Cómo te encuentras? Excelente. Camarada mayor general. Vamos a vencer a los nazis en Sebastopol. ¿Verdad? Sin duda. Camarada mayor general. Debo informarte de que ahora eres sargento primera y estarás al mando de un pelotón de francotiradores. Petrov se quitó los quevedos y los limpió con un pañuelo blanco como la nieve. Cuando se efectúe el reclutamiento de refuerzo, selecciona al personal adecuado y enséñales el arte del tiro de precisión. Sí, mayor general, respondí risueña y, bajando el tono de voz, le pregunté preocupada, pero, ¿dónde está mi regimiento? Iván Yefimovich, creo que los Razin están en ruta entre Yalta y Gursuf. Llegarán a Sebastopol dentro de 5 días. ¿Los esperarás? Sí, camarada mayor general. Desde mis primeros días de servicio, mi corazón siempre ha estado con el 1.ER batallón del capitán Sergienko y mi amada 2 compañía. Admiro tu entrega al ejército, dijo Petrov sonriendo de nuevo. En cumplimiento de las órdenes del comandante del ejército costero, todos los documentos necesarios estaban preparados para mí en el cuartel general del Estado Mayor y me entregaron una autorización para el regimiento y la intendencia. Tenía que conseguir varios elementos del uniforme de invierno, como una gorra con orejeras, una chaqueta acolchada y ropa interior de abrigo. Con un placer especial, fijé sobre las insignias de mi guerrera los 3 triángulos de color rubí oscuro que indicaban mi nuevo grado de sargento primera. Aparte de ello, también me correspondía un cinturón de piel con un tirante, una hebilla de latón de un cierre y una funda de arma con baqueta para alojar una pistola. El arma de fuego que me entregaron en Sebastopol fue una Tula Tokarev y nunca me desprendí de ella. La llevaba encima en los escondites de francotirador, en las salidas de permiso por la ciudad y, por supuesto, en los desfiles. Tras la evacuación, vino conmigo a Novorossiysk. Posteriormente, a Moscú. La TT se convirtió en mi talismán. Cuando salía a cazar fritzes por los bosques de Crimea, si las cosas se torcían, no confiaba tanto en la granada que siempre llevaba colgando del cinturón como en mi totosha. En el ejército llamábamos a la pistola Tokarev empleando este diminutivo de Anton. Ni rusos ni alemanes hacían presos a los francotiradores, sino que los ajusticiaban al momento. Si se trataba de una mujer, había una variante: muerte precedida de violación en grupo. 3. Por consiguiente, la granada servía para lanzarla bajo los pies del enemigo. 7 balas de la TT iban destinadas a cualquiera que se acercara demasiado. Y la octava, a una misma. No negaré que una pistola de 825 gramos de peso, sin contar el cargador de 8 cartuchos, ya un poco pesada para una mano femenina. Hay quien, incluso, reprochó al ingeniero ruso Tokarev que su arma se pareciera demasiado al invento del rey de las pistolas, John Moses Browning, especialmente el modelo 1903 fabricado en Bélgica. Pero debemos los que nos dedicamos a la práctica del tiro preocuparnos por debates teóricos alejados de la vida real. Lo más importante era que la TT respondía a todas las demandas que planteaba la primera línea de fuego. Un potente cartucho del calibre 7.62 milímetros capaz de perforar un muro de ladrillo de 100 milímetros de espesor, un cañón robusto, un mecanismo de disparo fiable y una culata de diseño cómodo.
4. Mis camaradas de regimiento se aproximaron a Sebastopol el 9 de noviembre de 1941 y, junto con la 25. División de Fusileros al completo, ocuparon posiciones a lo largo de la línea de 12 kilómetros del tercer sector defensivo, es decir, en las colinas de Mackenzie, entre los ríos Belbek y Chornaya, aproximadamente a entre 20 y 25 kilómetros de la ciudad. En este paraje, las cimas boscosas se alternan con cañadas angostas, conocidas localmente como balcas. Por ejemplo, Tiomnaya Balka, situada cerca de la hondonada de Kamishli, o Martinov Balka, junto a la hondonada de Martinov. En la misma zona había varios pueblos tártaros: Kamishli, Belbek, Villikotarka, Salitskoy y Dubankoy, así como el nudo ferroviario de las colinas de Mackenzie. A una altitud por encima de los 300 metros sobre el nivel del mar estaba el pueblo de Mackenzie, a veces citado en los mapas como Cordón Forestal N. 2. A finales del siglo XVIII, la localidad pertenecía a un contraalmirante de la Marina Imperial rusa llamado Thomas Mackenzie, un escocés de las tierras altas. Los defensores de Sebastopol ya tenían preparadas sus líneas de fuego, trincheras, pasos de comunicación, búnkeres, posiciones de artillería y ametralladoras y puntos de disparo de tierra reforzada. Los soldados y oficiales del 54 y 287 regimientos de fusileros, así como el 3.ER Regimiento y la 7. Brigada de Infantería de Marina, que entonces pasaron a engrosar las filas de nuestra división, habían recibido la orden de oponer resistencia a 1 o 2 kilómetros al oeste del pueblo de Mackenzie, previamente capturado por los alemanes. Cuando llegué a las posiciones del regimiento, esperé ver a todos mis compañeros en buen estado de salud, ya que no sabía cómo se habían desarrollado las batallas libradas a finales de octubre en el norte de la península. Sin embargo, en el puesto de mando no fui recibida por el mayor Matusievich, a quien todos conocíamos desde la defensa de Odessa, sino por el mayor Vasily Ivanovich Petrash, que había sido trasladado a nuestro mando desde el 31.ER Regimiento, donde anteriormente había comandado un batallón. A mi pregunta sobre Matusievich, Petrash respondió que estaba herido pero que probablemente no tardaría en volver al regimiento. Entonces fui al puesto de mando del 1.ER Batallón. Allí, en vez del capitán Sargienko, vi a un teniente que no me sonaba, un hombre alto y delgado, de unos 35 años, que claramente había salido de la reserva. Después de presentarme le entregué mis documentos. Los hojeó someramente y me dirigió una severa mirada de descontento. ¿Quieres ser comandante de pelotón, sargento primera? ¿Estás realmente a la altura del cargo? No soy yo quien debe decidirlo, camarada teniente, sino mis superiores. ¿A qué superiores te refieres? Yo, por ejemplo, estoy en contra de que las mujeres ocupen posiciones de combate en el ejército. Eres francotiradora, así que dispara contra los nazis con todos tus medios. Pero las órdenes las darán los que se supone que deben darlas, dijo lanzando descuidadamente mis documentos sobre la mesa. ¿Quién se supone que debe darlas? Camarada teniente, no estaba dispuesta a rendirme. Un varón, por supuesto. Sin embargo, el teniente Grigori Fyodorovich Dromin se vio obligado a cambiar de opinión. Simplemente le dijeron que la decisión sobre mi nombramiento no la había tomado el comandante de la 25.
División. El mayor general Kolomyets, sino el comandante en jefe del ejército costero, el mayor general Petrov, como era de suponer. Mis relaciones con el entonces comandante del 1.ER batallón no mejoraron. Rommel me dejó en paz, es cierto, pero, al mismo tiempo, no tuvo la menor intención de elogiarme ni de censurarme, y menos aún de premiarme. Desde el puesto de mando del 1.ER batallón, un tortuoso sendero forestal conducía hasta las líneas de la 2. Compañía. Los zapadores habían construido búnkeres excelentes y profundos en las colinas de Mackenzie. Al entrar en uno de ellos, me crucé con el cabo Fyodor Sedy. Fue una alegría inmensa encontrarlo. Nos abrazamos y nos dimos 3 besos en las mejillas, como manda la costumbre rusa. Mi antiguo camarada de armas no ofrecía buen aspecto. Estaba mucho más delgado. Tenía los rasgos faciales hundidos y una herida leve en la mano izquierda. Inmediatamente calentamos agua en una fiambrera para preparar té. Conseguimos azúcar, unas galletas y nos sentamos a charlar. Fyodor me describió un panorama sombrío. El 24 de octubre, los nazis se habían topado con las unidades de la línea del Ejército Rojo situada cerca de Isun. Nuestras tropas les devolvieron el golpe con firmeza y lanzaron contraataques. Pero, poco a poco, la superioridad artillera y aérea del enemigo empezó a ponerse de manifiesto. Además, las líneas de fuego no se habían preparado bien. Las fuerzas soviéticas estaban desplegadas prácticamente en campo abierto. El capitán Sergienko, por ejemplo, fue gravemente herido en la pierna. Un hueso le quedó hecho añicos a causa de un impacto de mortero directo sobre el puesto de mando del batallón, que ocupaba una única trinchera, y fue enviado a la retaguardia. Casi la mitad de la 2. Compañía había caído víctima de la artillería enemiga, por no hablar del pelotón de francotiradores. Al regimiento le quedaban entre 600 y 700 hombres de un contingente en tiempos de paz de más de 3.000 soldados y oficiales. A la izquierda de la 95. División avanzaba el regimiento Racing de la 25. División. Relató más tarde L.N. Bacharov, uno de los participantes en esta operación de combate. Los Racing empezaron bien, estaban bien coordinados y, al grito de ¡hurra!, cargaron contra los nazis con las bayonetas. La 2. Compañía fue mandada al ataque por orden de Semiashkin, el secretario de la oficina regimental del partido. Más de 100 nazis fueron abatidos por la 3. Compañía. Su comandante, el teniente primero Yeryomenko, resultó herido, pero siguió dirigiendo el combate. La división costera luchó en Crimea con la misma valentía y abnegación que en Odessa, donde habían estado apenas 8 días antes. Sin embargo, reinaba la sensación de que no podríamos sostener el éxito inicial. La infantería apenas recibía apoyo de la artillería. Muchas baterías habían sido desplazadas y había escasez de proyectiles. Solamente hubo descargas durante 15 minutos antes del ataque. Ninguno de nuestros aviones había despegado. Todo indicaba que el avance se había iniciado con prisas y poca preparación. A mediodía del 26 de octubre, las fuerzas alemanas habían avanzado apoyadas por numerosas aeronaves y tanques. En los días posteriores, el enemigo incrementó sus fuerzas y aseguró su éxito. 5. Fyodor y yo compartimos muy buenos recuerdos del capitán Sergienko. Mientras él estuvo al mando del 1.ER batallón, la vida nos fue muy bien a todos.
Tampoco nos molestamos en analizar por qué había sido así. Oficial experimentado y competente, atento a las necesidades de sus subordinados, pero exigente al mismo tiempo. Fue respetado sin mesura por sus tropas. Los comandantes de regimiento, el teniente coronel Svidnitsky y, después, el mayor Matusiewicz, también seguían sus consejos. Para mí, el capitán Servienko fue como un ángel de la guarda, sobre todo, lo cual dice mucho a su favor. En lo tocante a cuestiones personales, no desvelaré ningún secreto si digo que servir en el ejército siendo mujer plantea unos retos particulares. La conducta de una en compañía masculina debía ser imparcial, rigurosa e irreprochable. Ni se te ocurra flirtear con alguien. Pero la vida sigue su propio camino y había momentos en los que surgían dificultades. Y no eran los soldados de tropa quienes las provocaban, sino los camaradas oficiales, que se aprovechaban de su posición de comandantes y del mandamiento castrense de que una orden de un oficial debe ser acatada. Y si no lo haces, debes responder por ello de acuerdo con las leyes en tiempo de guerra. Nosotros lo llamábamos encapricharse. Por ello, yo prefería pasar más tiempo en el frente, aunque fuera bajo el fuego enemigo. Allí, las posibilidades de atraer la atención de un cariñoso poseedor de 3 o 4 barras o cuadrados esmaltados en sus insignias de cuello, es decir, algún miembro del cuerpo de oficiales de grado medio o alto, eran mínimas. Cuando eso sucedía, el comandante de batallón Sergienko se encaraba con el pretendiente y le preguntaba: ¿qué quieres de ella? Por el motivo que fuera. Nadie se atrevía a responderle honestamente y así quedaban zanjados los incómodos abordajes verbales y preposiciones deshonestas. Desgraciadamente, no tuve ninguna noticia de la suerte que corrió este hombre valiente y noble. Mientras nuestro 54 regimiento estuvo relegado a la reserva de la división, el cabo Seri y yo nos encargamos de distintos asuntos organizativos. Teníamos que recibir a los refuerzos, tomar posesión de los nuevos fusiles y examinarlos, 3 líneas con miras P, y estudiar el sector defensivo confiado a la 2 compañía. Cada vez era más evidente que las trincheras no eran lo suficientemente profundas, no más de medio metro, y que en algunos puntos no había pasos de comunicación. Los soldados tendrían que hacer algo al respecto, pero lo que necesitaban no eran fusiles de francotirador, sino paletas de zapador. En la mañana del 10 de noviembre tuvimos el honor de ver al comandante de nuestra división, el mayor general Kolomiyets. Había venido para reconocer el terreno alrededor de las líneas y advirtió seriamente de la pobre construcción de las fortificaciones de tierra, según lo establecido por el Comisariado Popular de Defensa el 5 de abril de 1941. Un pelotón de fusileros se componía de un grupo de soldados bastante numeroso, 51 efectivos. Estaba comandado por un teniente armado con una pistola y tenía un lugarteniente con el grado de sargento primero, quien a su vez disponía de un subfusil PPD-40 y contaba con un mensajero para la comunicación con los superiores, armado con un fusil Mosin. El pelotón estaba formado por 4 secciones de fusileros comandados por sargentos, todos ellos armados con SVT-40. Adjunta al pelotón había una sección de morteristas, 4 hombres con un sargento y un mortero de 50 milímetros. Hablo de ello con tanto detalle para recalcar que no tenía nada de parecido a mi disposición.
compañías y batallones estaban a menudo comandados por tenientes. Y así había sido el caso en Odessa, donde un cuerpo común de oficiales en destacamentos del Ejército Rojo solía ser relevado después de 2 o 3 semanas de combate. Hasta me resulta extraño recordar que la fuerza numérica de un pelotón era de 50 hombres. En las distintas fases de la defensa de Sebastopol, la cifra ascendió a entre 20 y 25 soldados, pero nunca superó ese número. Los PPD-40 diseñados por Degtyaryov, posteriormente, los PPSH-41 de SH Pagin, con cargadores de tambor con capacidad para 71 cartuchos de pistola, eran armas indiscutiblemente efectivas en el combate cuerpo a cuerpo, pero su escasez resultó catastrófica en las unidades de fusileros durante los primeros meses de la guerra. Por lo visto, nuestros 2 pelotones de exploradores de regimiento solamente contaron con entre 20 y 25 unidades. El mortero del calibre 50 mm era generalmente conocido como el mortero de la compañía. Según los registros, había 27 en el regimiento, pero solo según los registros. El regimiento recibió refuerzos durante 2 días, del 10 al 11 de noviembre. Eran, sobre todo, soldados de los batallones de infantería de marina que habían sido instruidos a toda prisa en Sebastopol a finales de octubre. Tuvieron que unirse a los Racing, que ya habíamos pasado por el tormento de la guerra, y habituarse rápidamente a servir en tierra firme. Estaban dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre contra los invasores alemanes fascistas, pero no tenían la menor idea de cómo serían las batallas que debían afrontar. Los marineros que recalaron en mi pelotón se mostraron particularmente sorprendidos y nuestro primer contacto tuvo con ellos algún que otro desenlace divertido. Un día, 4 atrevidos jóvenes vestidos con gorras negras con orejeras, chaquetones navales y pantalones con perneras más anchas que el Mar Negro, como se suele decir, irrumpieron en nuestro búnker anunciando que habían sido asignados al destacamento de la sargento Primera Pavlichenko. En ese momento yo estaba hojeando el libro de mi gran maestro, estudiando sus consejos sobre la práctica del tiro en zonas montañosas. Fyodor Sedi, que estaba inspeccionando las recámaras de los fusiles nuevos ayudado por 3 soldados, les ofreció asiento. Los marinos dejaron sus petates sobre el suelo de tierra, tomaron asiento tranquilamente en el banco de pared y empezaron a observar el lugar. Al darse cuenta de mi presencia, se miraron y sonrieron al unísono. «¿Así que también sirves aquí, moza?», preguntó uno de ellos. «Sí», respondí. «Genial», exclamó guiñando un ojo a sus compañeros. «Hemos llegado al lugar adecuado. Menuda doctora, en serio, una verdadera belleza. Imposible apartar la vista de ella. Presentémonos. Me llamo Leonid, y tú te llamas Lyudmila. Pero bueno, Liuda, no pongas esa cara. Sé un poco más simpática con los marineros. No vamos a hacerte daño. Entonces tendréis que poneros firmes y en formación frente a mí y anunciar vuestra presencia al comandante. ¿Cómo se supone que debéis hacer en cumplimiento del código militar? Pero, ¿dónde está el comandante? Yo soy el comandante. No nos tomes el pelo, Liuda. Estas no son maneras. Tuve que explicarle seriamente a los muchachos quién estaba allí al mando. Confundido, se levantaron, se pusieron firmes,
Se presentaron como había que hacerlo y recibieron mis primeras instrucciones como comandante. La expresión de sorpresa seguía en sus rostros, como si esos infantes de marina esperaran que aquel malentendido vejatorio se fuera a resolver en cualquier momento y los presentes se pusieran a reír con ellos ante lo que era, a su parecer, una situación ridícula. ¿Cómo era posible que, en nuestro ejército, una mujer pudiera estar al mando de un pelotón de francotiradores? No obstante, Leonid Burov y sus 3 amigos dieron lo mejor de sí mismos en el combate. Por supuesto, una semana de entrenamiento no los convirtió en fusileros de élite, pero sí que aprendieron las habilidades básicas del manejo de un fusil de francotirador y dispararon bastante bien bajo mi dirección. Yo calculaba la distancia al objetivo y les enseñaba a regular los tambores de las miras telescópicas, especialmente en caso de ataques frontales del enemigo. Eran unos hombres valientes y fue una lástima que Burov perdiera la vida tan pronto. El pueblo de Mekencia, o cordón forestal N2, se hallaba en la cima plana de una colina que se elevaba a 310 metros sobre el nivel del mar. Estaba rodeado de bosque con una espesa maleza de arbustos típicos de Crimea: enebro, abedulillo, espina santa, cornejo y rosa silvestre. La casa del guardabosque estaba formada por varias edificaciones de una planta con un huerto y un campo de árboles frutales junto a ellas. La antigua casa señorial, en ruinas desde hacía mucho tiempo, estaba situada no lejos de allí, pero era casi invisible por culpa de los árboles. El pueblo se había convertido en una encrucijada entre las posiciones de nuestras fuerzas y las alemanas. En el tercer sector defensivo de Sebastopol, se hallaba en una carretera estratégicamente importante que conducía al valle de Karakova. Si el enemigo se apoderaba de ella, conseguiría llegar hasta la retaguardia de los defensores de la ciudad en el lado oriental. Además, si hacían retroceder a nuestras unidades a poca distancia del pueblo, los alemanes forzarían su entrada por la estación de ferrocarril de las colinas de Mekensi y, de allí, alcanzarían la costa norteña de la bahía más grande y larga, lo cual decidiría el destino de la ciudad. En los primeros días de noviembre de 1941, los nazis tomaron el pueblo de Mekencia, pero no continuaron más allá. Estaban haciendo acopio de fuerzas para un nuevo ataque. El alto mando soviético consideró vital expulsar al enemigo de allí y, durante 2 semanas, casi hasta finales de noviembre, se sucedieron cruentas batallas para tomar el pueblo. Allí, los soldados y oficiales del 54 Regimiento Stepan Razin derramaron por primera vez su sangre por Sebastopol. Fue a primera hora de la mañana del 12 de noviembre. Nuestro batallón estaba luchando en las líneas situadas al norte del pueblo. El comandante de la división, Mayor General Kolomiyets, acudió al puesto de mando para observar la batalla. Después de evaluar la situación, fijó un objetivo de combate para los Rasen: atacar a los fritzes el 14 de noviembre, cercarlos en el pueblo y aniquilarlos después de controlar el enclave. Y así hasta nuestro primer contraataque serio en Sebastopol, escribiría posteriormente el comandante de la gloriosa división Chapayev, Trofim Kolomiyets. Toda la infantería del tercer sector abrió fuego sobre la primera línea enemiga y sus unidades de retaguardia más próximas en el distrito de Cherkeskermen, hoy el pueblo de Krepkoye. Previamente me había dirigido al puesto de mando del 2 Batallón Razin,
que estaba asestando el golpe, y observé el ataque desde allí. Comenzó bien, con un asalto rápido. Las compañías llegaron a las trincheras alemanas de primera línea. El enemigo fue aplastado en cosa de minutos, mientras la 2 y la 3 compañías perseguían a los nazis, que habían huido por el bosque. La 1 cortó la carretera que llevaba de Cherkeskermen a Mequencia. El cerco del pueblo comenzó. Los fascistas acantonados allí opusieron una salvaje resistencia. El fuego era tal que nuestras tropas tuvieron que ir cuerpo a tierra. Grossman, artillero jefe de la 25 División de Fusileros, les apoyó con fuego de artillería. Pero mientras los cañoneros aplastaban la resistencia nazi junto al pueblo de Mequencia, la infantería alemana apareció desde Cherkeskermen. Sin embargo, los Racing aguantaron firmemente y el ataque fascista fue sofocado. Entonces llegaron unidades alemanas de refuerzo desde Cherkeskermen, y vuelta a comenzar. De nuestro bando se sumaron 2 pelotones de reserva, pero no fue suficiente. El mayor Matusiewicz decidió retirar una compañía de las entradas del pueblo y contraatacar con ella las reservas enemigas. La batalla continuó 3 horas más. Aunque los Racing fueron incapaces de completar su objetivo al 100%, los alemanes quedaron tan debilitados que no emprendieron más acciones contra nuestra división en 5 días. 6.